Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema estratégico que permitirá darnos y hacernos una idea de cómo se encuentra la lucha actual contra el grupo terrorista más fuerte, mejor financiado, con la mayor cantidad de presupuesto y el más preparado y listo para hacer frente a cualquier adversidad que se le presente en su camino como un obstáculo para impedir que logre establecer su califato y convertir al mundo en una especie de conjunto de estados islámicos. Y es que ese es el nombre del autodenominado Estado Islámico, que es el grupo terrorista contra el cual muchos países del mundo, en una coalición conformada por 50 países y liderada por Estados Unidos, están luchando y han estado desde el año pasado bombardeando posiciones clave de el Estado Islámico en Siria, Irak y Afganistán, en países del Medio Oriente donde están establecidos y donde están estableciendo su califato islámico. Pero, como ya lo he mencionado en reiteradas ocasiones y ediciones, en notas aquí en mi canal de YouTube, no existe una estrategia clara que pueda impedir que el Estado Islámico se multiplique, porque si bien se pueden realizar muchos bombardeos en contra de posiciones del Estado Islámico, en contra de sus líderes, y se ha acabado con sus líderes, pareciera que el Estado Islámico cada vez que es bombardeado se multiplica. La estrategia no debe pasar solamente por bombardearlos pasivamente, sino también por impedir que se multipliquen. Y para lograrlo hay que atacar el punto neurálgico de cada una de las posiciones de este grupo terrorista en los diferentes países del Medio Oriente en los cuales se encuentran ubicados y localizados, también posicionados. Pero para ello se necesita la cooperación de un país que tenga un ejército realmente poderoso, ya que unilateralmente, y así es como ha actuado Estados Unidos de forma unilateral, no podrá nunca, es decir, trabajando solo no podrá nunca acabar con el Estado Islámico, y a pesar de que haya una coalición de 50 países junto con Estados Unidos, no hay un consenso en las ideas para llegar a una estrategia común acordada por todos los miembros para que Estados Unidos deje de actuar unilateralmente y se pueda combatir al Estado Islámico. Pero la estrategia, hasta que no logre frenar la multiplicación, por así decirlo, de los líderes milicianos y miembros del Estado Islámico, nunca se acabará con este grupo terrorista. Y es por ello que Lavrov, Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, dio a conocer y reveló el plan del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para combatir al Estado Islámico. Con información de un portal de noticias ruso muy pro gobierno, Russia Today RT, el canciller ruso Sergei Lavrov dio a conocer por primera vez los pormenores del plan del presidente Vladimir Putin para neutralizar al grupo terrorista Estado Islámico. El programa de Moscú prevé la creación de una amplia coalición en la participación de los ejércitos de Irak, Siria, los kurdos y los países de la región, también Afganistán, entre esos países de la región. Es decir, el plan está básicamente basado en una coalición de países del Medio Oriente con Rusia, que los países del Medio Oriente que están siendo azotados por este grupo terrorista se alíen con Rusia. El plan fue presentado el lunes, o un día lunes hace 2 semanas, en el marco de las negociaciones de los jefes de la diplomacia de Rusia, Sergei Lavrov, de Estados Unidos, John Kerry, y sus homólogos de los países del Golfo Pérsico, una reunión de los cancilleres de Rusia, Estados Unidos con países del Golfo Pérsico, también como parte del Consejo de Cooperación del Golfo. Las discusiones se centraron en la lucha contra la organización yihadista Estado Islámico, según informó el diario ruso Kommersant. Sin embargo, ese mismo día, Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, autorizó el uso de la fuerza militar aérea incluso contra las tropas gubernamentales sirias para, como declararon oficialmente, proteger a la oposición del país árabe. Este paso, creen varios expertos, conlleva un riesgo de confrontación directa entre la potencia norteamericana y Siria, y es una consecuencia que podría surgir que Estados Unidos y Siria se enfrenten, porque Estados Unidos está atacando a miembros del ejército gubernamental de las tropas gubernamentales sirias. Bashar al-Assad
el presidente y dictador del régimen sirio no va a permitir que sus tropas sean atacadas con el pretexto de proteger a la oposición del país árabe, del país de Siria, de Siria, de esta nación. Entonces, la oposición tiene un papel fundamental en Siria, que es el de tratar de sacar y despojar del poder a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad no va a permitir que las tropas que protegen su posición, pero también que combaten contra la presencia del Estado Islámico en Siria, sean atacadas por Estados Unidos, ya que de esa forma el gobierno quedaría indefenso no solamente ante una oposición que políticamente podría despojarlo del poder, sino ante un grupo terrorista que, aprovechando esta debilidad y esta ingobernabilidad en el país, podrá extenderse aún más de lo que ya está en Siria, más de lo que ya está en Alepo, en Damasco, que es la capital. Por ello es que Bashar al-Assad no va a permitir eso, y la confrontación no debe darse, sino que es aquí cuando Siria debe aprovechar para aliarse con Rusia, y junto al liderazgo de Estados Unidos, que no creo que Putin quiera verse subordinado a las órdenes de Estados Unidos, pero creando una fuerza bilateral que, junto con los miembros de la coalición o esta coalición que está por crearse, se pueda combatir eficientemente el Estado Islámico. En esta situación, el plan propuesto por Moscú podría ser la única alternativa viable a la implicación directa de Estados Unidos en la guerra civil siria. Estados Unidos tiene presencia en la guerra civil siria, le interesa que Bashar al-Assad salga del poder por intereses geopolíticos en el Medio Oriente, partiendo de Siria, tiene implicación allí, y esta unión entre Siria en una coalición liderada por Rusia, pero también en conchupancia y bilateralmente aliado en correlación de fuerzas con Estados Unidos, podría ser la excusa perfecta para que Estados Unidos justifique su implicación directa en la guerra civil siria, sabiendo que tiene presencia en Siria, que Siria lo acepte, ya que está aliado con un país, en este caso Estados Unidos, que, aunque interviene en su guerra civil, está combatiendo contra el grupo terrorista que está propiciando y exacerbando la tensión en su país y en la guerra civil de esa nación. Anteriormente, a finales de junio, antes de su encuentro en Moscú con el ministro sirio de Exteriores, Walid Mualem, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, señaló, y cito textualmente lo que dijo: con el fin de luchar eficazmente contra el terrorismo es necesario unir los esfuerzos de todos los países de la región. El mandatario ruso luego admitió que la creación de una coalición de este tipo no es una tarea fácil, teniendo en cuenta todas las dificultades que tuvieron los países de la región en los años anteriores. Vladimir Putin aseguró a su interlocutor que Moscú tratará de utilizar sus buenas relaciones con todos los interesados con el fin de intentar crear una coalición. Es decir, no todos los países van a estar de acuerdo en aliarse con Rusia, porque podrían ver las intenciones de Rusia como un pretexto para hacer lo que hizo Estados Unidos cuando ocupó Irak, con el pretexto de restaurar la democracia, de acabar con la presencia de Al-Qaeda en territorio iraquí, y lo que hizo fue extraer los recursos de ese país. Tal vez miembros y países del Medio Oriente vean las intenciones de Rusia como un intento de injerencismo, como un intento de ocupación de esos países por intereses geopolíticos, pero siempre lo sabrá, a pesar de que Rusia los niegue. Por ello, no siempre todos los países van a estar de acuerdo, también en cuanto a tácticas, en cuanto a ideología, en cuanto a intereses propios, en cuanto a presupuesto militar, pero si es por ello, no habría que preocuparse, porque Estados Unidos tiene un presupuesto militar de aproximadamente unos 500.000 millones de dólares. Rusia es el segundo país con el ejército más grande del mundo, y una fuerza bilateral creada por Rusia y Estados Unidos sería la cabeza que liderara o podría liderar la coalición de estos países del Medio Oriente para combatir eficientemente al Estado Islámico. Pero, ¿qué es lo que quiere exactamente Rusia con esto? ¿Por qué? ¿O qué consecuencias podría traer para Rusia? ¿Y cómo debería darse esta coalición? ¿Cuál debería ser la estrategia? Primero, Rusia lo que busca con esto es crear una estrategia que le permita tener un liderazgo importante en el Medio Oriente y ganar una influencia geopolítica que desplace a la de Estados Unidos. Rusia, al aliarse con países del Medio Oriente y seducirlos a que podrá combatir al terrorismo y también
ofertarles una posibilidad en la que el terrorismo sea erradicado de sus países, podría Rusia aprovecharlo para tener una influencia geopolítica que haría que tuviera una presencia más importante que la de Estados Unidos, que su política exterior y también su política de seguridad sea más eficiente o llegue a ser más eficiente que la de Estados Unidos, para que los países se orienten a tener relaciones militares con Rusia y así poder potenciar su fuerza militar, aprovechando esto para sacar a Estados Unidos y desplazar las bases militares que tiene, hacer que los países prefieren a Rusia, los países del Medio Oriente, para proteger su región, para aliarse geopolíticamente con ellos, para reforzar su política exterior y su política de seguridad más que la de Estados Unidos, prefiriendo así la de Rusia. Eso trae como consecuencia que la política exterior de Rusia se vuelve más militarista, pero el militarismo conlleva riesgos que podrían en un plazo largo significar y representar beneficios geopolíticos, comerciales, económicos y políticos para el país, que está reconfigurando esta política exterior hacia un militarismo muy radical en contra del terrorismo, que es un interés, la erradicación del terrorismo, que debe ser común independientemente de que dos países se odien a muerte, como por ejemplo Israel e Irán, o también Israel y Palestina. Entonces, ¿cómo debe la coalición planear su estrategia? ¿Cuál debe ser y cómo debe llevarse a cabo? Esta estrategia debe basarse en que Rusia y Estados Unidos posicionen tropas integradas por miembros de cada país de la coalición en Siria, Irak y Afganistán, pero también en el Kurdistán iraquí. Lo que observamos aquí es que Rusia y Estados Unidos deben formar tropas que tengan miembros de cada uno de los países, tropas conformadas por militares sirios, militares iraquíes, militares afganos, militares estadounidenses, militares rusos, militares kurdos, y crear tropas conformadas por miembros de diferentes nacionalidades de los países de la coalición, y de esa forma establecerse en ciudades clave para combatir al Estado Islámico y en las cuales tiene mayor presencia. Es decir, debe esta coalición establecer bases en Damasco, la capital de Siria, y también Alepo, que es una ciudad de Siria, también en la capital de Irak, que es Bagdad, y en la capital de Afganistán, que es Kabul. Una vez que establezca estas tropas integradas por miembros de cada uno de los países de la coalición, debe partir de allí, de las ciudades donde tiene mayor predominancia, hacia puntos clave, puntos neurálgicos en donde se distribuyen para evitar que se multipliquen. De esta forma, creando una política exterior y de seguridad que siempre se basa en la contención, cuidando y resguardando el perímetro, pero sin dejar de contenerlos en el epicentro de su accionar estratégico y operativo como grupo terrorista. De esa forma se podría combatir eficientemente al Estado Islámico, contenerlo para acorralarlo y atacarlo en las ciudades donde tiene mayor presencia, juntar a todos los que están dispersos por el país en las ciudades donde tiene mayor presencia, como Alepo, Damasco, Bagdad y Kabul, también en el Kurdistán, especialmente en el Kurdistán iraquí, y de esa forma atacarlos y acabar con su presencia. No es una tarea fácil, es muy fácil decirlo, pero lo complicado está en hacerlo y en llevarlo a la práctica. Estados Unidos y Rusia podrían aprovechar esto para tratar de mitigar las consecuencias que ha tenido esa hostilidad entre ambos países, en especial la que tiene y siente Rusia por Estados Unidos por las sanciones económicas que se le impuso por su intervencionismo en Ucrania, en la crisis en Ucrania. Pero una vez que esta coalición de resultados, si es que llega a dar resultados, podría ser el inicio de un proceso de restablecimiento de relaciones entre Rusia y Estados Unidos, de que el revanchismo desaparezca, para que puedan trabajar juntos en una política orientada, una política de seguridad orientada a calmar las tensiones en Ucrania, y de esa forma hacer que el orden mundial se vaya equilibrando y la balanza de poder no se basa en un revanchismo o una constante confrontación entre las potencias Estados Unidos y Rusia, sino que unan fuerzas para crear un orden mundial menos militarista, menos guerrerista y más próspero hacia el bienestar económico, el bienestar social, más propenso al bienestar político y más propenso hacia la creación de un mundo de derecho compuesto por estados de derecho. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa,
desde Venezuela para el resto del mundo. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.